El atractor de Lorentz y la teoría del caos. Buen día, jóvenes. Quiero que escuchen con cuidado. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Ya sé lo que están pensando. Profe, eso no tiene ningún sentido. Y los entiendo completamente. Porque a primera vista suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero, por ahora, al terminar este video, vuelvan a pensar, a recapacitar. Tal vez su respuesta cambie. Hoy vamos a estudiar el atractor de Lorentz y la teoría del caos. Este es un tema que nació en las matemáticas y en la física, pero que tiene que ver con cosas tan cotidianas como el clima, el tráfico, su propio corazón y la razón por la que ningún pronóstico del tiempo es completamente confiable, más allá de una semana. Conociendo a Edward Lorenz. Para entender bien el tema de hoy, primero necesitamos conocer a la persona que lo descubrió. Su nombre fue Edward Lorenz y vivió entre 1917 y 2008. Lorenz era meteorólogo, es decir, un científico dedicado a estudiar el clima y el comportamiento de la atmósfera. Fue profesor del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más importantes y reconocidas del mundo. Trabajó ahí desde 1955 hasta su jubilación en 1988. Sus colegas y estudiantes lo recuerdan no solo por su inteligencia, sino también por su carácter tranquilo, su humildad y su profundo amor por la naturaleza. Era, en pocas palabras, un científico con verdadera vocación. Pero lo interesante no es solo quién fue, sino cómo llegó a su gran descubrimiento. Y aquí viene el primer dato curioso que quiero compartirles. Lorentz descubrió el caos casi por accidente. Estaba trabajando con una computadora haciendo simulaciones del comportamiento de la atmósfera. Un día quiso repetir uno de sus cálculos, pero en lugar de empezar desde el principio, decidió retomar el programa desde un punto intermedio para ahorrar tiempo. Introdujo un número que su computadora había redondeado ligeramente. En lugar de escribir 0.506127, escribió simplemente 0.506, una diferencia de menos de una milésima. ¿Saben qué pasó? La simulación que antes parecía seguir un camino reconocible terminó de manera completamente diferente. Ese pequeño redondeo, casi imperceptible, llevó a un resultado completamente distinto. Lorentz se quedó desconcertado y en lugar de pensar que era un error de la máquina, se puso a investigar. Lo que encontró cambió la ciencia para siempre. ¿Qué es la teoría del caos? Antes de seguir adelante, necesito detenerme por un momento en algo muy importante, porque es muy común que este tema genere confusión desde el principio. Cuando escuchamos la palabra caos, ¿en qué pensamos? En desorden, en confusión, en algo completamente aleatorio e incontrolable. Eso es lo que significa caos en el lenguaje del día a día. Pero en ciencias, el caos tiene un significado diferente y quiero que lo recuerden porque es fundamental. Un fenómeno caótico es aquel que tiene un comportamiento aparentemente aleatorio e impredecible.
pero que está regido por leyes matemáticas precisas. No es azar puro, sigue reglas, solo que es extremadamente sensible a sus condiciones de inicio. Y en contraste, un fenómeno no caótico es aquel que tiene un comportamiento regular y predecible. Por ejemplo, si lanzó una pelota siempre con la misma fuerza y el mismo ángulo, siempre caerá en el mismo lugar. Eso es predecible. Eso no es caótico. Ahora bien, ¿qué significa exactamente eso de sensible a las condiciones iniciales? Déjeme explicarlo con un ejemplo que seguramente reconocen. Piensen en el tráfico de una ciudad. Imaginen que dos personas salen de la misma colonia al mismo tiempo con la misma ruta para llegar a la escuela. Pero una de ellas sale tan solo 30 segundos antes que la otra. 30 segundos nada más. A veces esa diferencia no importa y las dos llegan más o menos al mismo tiempo. Pero otras veces esos 30 segundos hacen que una persona llegue a un semáforo en verde y la otra lo encuentre en rojo. Ese rojo la retrasa un poco y ese retraso se lleva a encontrar con tráfico y ese tráfico la hace llegar 20 minutos más tarde. Una pequeña diferencia al inicio produjo un resultado muy distinto al final. Eso, jóvenes, es lo que llamamos caos. Y este tipo de comportamiento no lo inventó Lorentz, ni lo encontró solo en fórmulas. Existe en la naturaleza todo el tiempo, en el flujo de los ríos, en las irregularidades del ritmo cardíaco, en la formación de tormentas y nubes e incluso en el crecimiento de poblaciones de animales. La teoría del caos es precisamente la rama de las matemáticas y la física que estudia estos sistemas, sistemas que siguen reglas, pero cuya evolución en el tiempo es tan sensible a sus condiciones iniciales que se vuelven imposibles de predecir a largo plazo. Las ecuaciones de Lorentz. Continuemos. En el año 1963, Lorentz publicó un sistema de tres ecuaciones matemáticas con las que intentaba modelar de manera simplificada el movimiento de las masas de aire en la atmósfera. Específicamente, estudiaba los llamados rollos de convección, que son las corrientes que se forman cuando el aire caliente sube y el aire frío baja. Las ecuaciones son las siguientes y aquí están para que ustedes las vean. Dx sobre dt es igual a s de y menos x, dy sobre dt es igual a rx menos y menos xz y dz sobre dt es igual a x por y menos b por z. Ahora, no se preocupen si al verlas ustedes sienten que no las comprenden del todo. Y no es el objetivo de hoy resolverlas. Lo que quiero que entiendan es lo que representan. Estas tres ecuaciones describen cómo cambian en el tiempo tres variables que llamamos x, y y z, y que representan aspectos del movimiento del aire, su velocidad, su temperatura, las corrientes que genera, los valores de los parámetros que Lorentz usó, fue S igual a 10, R igual a 28 y B igual a 8 sobre 3. Aquí viene algo que quiero que reflexionen porque es una de las ideas más poderosas del tema. Estas ecuaciones son relativamente sencillas, pero el comportamiento que producen es de una complejidad asombrosa. Y eso nos enseña algo muy importante sobre la naturaleza. La complejidad no siempre viene de reglas complicadas. A veces, reglas simples generan mundos infinitamente ricos. Lo complejo puede surgir de lo simple. Esa es una de las grandes revelaciones de la teoría del caos. El atractor de Lorentz. Llegamos ahora al corazón de nuestro video, el atractor de Lorentz.
Cuando Lorentz graficó las soluciones de sus ecuaciones en un espacio de 3 dimensiones, tuvo una figura que nadie esperaba, una figura que hoy se conoce en todo el mundo científico como el atractor de Lorentz y que de manera más poética se llama también la mariposa de Lorentz, precisamente porque su forma recuerda las alas de una mariposa vista desde arriba, o como algunos lo describen también, la cara de un búho. Permítame explicar por qué se llama atractor. Se llama así porque, sin importar desde qué punto empiece el sistema, la trayectoria siempre termina siendo atraída hacia esa región del espacio. El sistema nunca se escapa de esa forma, pero lo fascinante es que tampoco se repite exactamente dentro de ella. Siempre está moviéndose, siempre está cambiando, pero siempre dentro de la misma figura característica. Para que lo imaginen mejor, piensen en esto. Supongamos que tienen un tazón con el interior muy irregular, lleno de curvas y relieves complejos. Si meten una canica y la dejan rodar, esa canica siempre se va a quedar dentro del tazón. Atraída por su forma, nunca va a saltar fuera. Pero si el interior es suficientemente complejo, la canica nunca va a seguir exactamente el mismo camino 2 veces. Siempre estará moviéndose de manera diferente, aunque siempre dentro del mismo recipiente. Eso en esencia es un atractor extraño. Ahora, esta figura tiene algo todavía más especial. Es un fractal. ¿Qué es un fractal? Es una figura que tiene la propiedad de la autosimilitud, que significa que si te acercas a cualquier parte de ella, encuentras patrones que se repiten a diferentes escalas. Es como las ramas de un árbol. La rama grande tiene ramas más pequeñas y esas tienen ramas todavía más pequeñas y así sucesivamente. O como las costas de un mapa. Entre más te acercas, más detalle encuentras. El atractor de Lorentz tiene esa propiedad. Su complejidad parece infinita y esa complejidad surge, repito, de 3 ecuaciones simples. Los matemáticos miden esa complejidad con algo llamado dimensión de Hausdorff. Y en el caso del atractor de Lorentz, ese valor se estima en aproximadamente 2.06. Eso significa que esta figura existe en una dimensión intermedia entre una superficie plana y un objeto tridimensional completo. Es algo que no existe en la geometría tradicional que conocemos del salón de clases. Y ahora sí, volvamos a nuestra pregunta del principio. El famoso efecto mariposa viene precisamente de aquí. En un sistema caótico, una perturbación mínima en las condiciones iniciales puede hacer que el sistema evolucione hacia un lado completamente diferente. La metáfora dice que así como el aleteo de una mariposa es una perturbación mínima en la atmósfera, en un sistema suficientemente sensible, esa pequeña diferencia podría, a lo largo del tiempo y a través de una larga cadena de efectos, contribuir a que las condiciones atmosféricas evolucionen de manera distinta. No es que la mariposa cause directamente el tornado, es que en un mundo caótico ninguna diferencia, por pequeña que sea, es irrelevante por completo. El mapa de Poincaré. Antes de hablar de las aplicaciones prácticas, quiero presentarles brevemente una herramienta que los científicos utilizan para estudiar sistemas como el de Lorentz, el mapa de Poincaré.
Sé que el nombre suena complicado, pero la idea detrás es bastante sencilla. Permítame explicarlos. Imaginen que quieren estudiar cómo se mueve un balón en una cancha, pero el balón está rebotando por todos lados, en 3 dimensiones, y es muy difícil seguirlo con la vista. ¿Qué es lo que podrían hacer? Una opción sería marcar en el piso con un punto cada lugar exacto donde el balón toca el suelo al rebotar. Con el tiempo, el patrón de esos puntos en el piso les diría muchísimo sobre cómo se mueve el balón sin necesidad de seguir todo su trayecto en el aire. Eso es en esencia lo que hace el mapa de Poincaré. Toma una trayectoria muy compleja moviéndose en 3 dimensiones y registra los puntos en los que esa trayectoria cruza un plano determinado. El resultado es una imagen que revela la estructura interna del sistema de una manera mucho más clara. Es una herramienta muy útil para los científicos porque les permite determinar si un sistema es verdaderamente caótico o simplemente complicado. Y esa diferencia, como ya vieron, es muy importante. El caos está en todas partes. Y llegamos al apartado que sé que muchos de ustedes estaban esperando, porque es muy válido preguntarse, profe, ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? Y tiene mucho que ver. Déjenme mostrarles algunos ejemplos. En meteorología, la teoría del caos nos explica por qué es tan difícil predecir el clima con precisión, más allá de una semana o de 10 días. No es lo que los meteorólogos sean, que ellos sean malos en su trabajo, ni que a ellos les falte tecnología. Es que la atmósfera es un sistema caótico y en sistemas caóticos la incertidumbre crece con el tiempo de manera inevitable. En medicina, aquí viene un dato curioso. El ritmo del corazón no es perfectamente regular, tiene pequeñas variaciones e irregularidades, y eso es completamente normal y saludable. De hecho, un corazón con un ritmo demasiado perfecto y regular puede ser señal de problemas de salud. El caos en este caso es una señal de que el corazón está sano y respondiendo correctamente a las condiciones del cuerpo. En economía, los mercados financieros exhiben comportamiento caótico, por eso, incluso los economistas más preparados del mundo no pueden predecir con certeza cuándo va a ocurrir una crisis financiera, ni cómo va a evolucionar. En ecología, el crecimiento y decrecimiento de poblaciones de animales, como los ciclos de conejos y zorros, en un ecosistema pueden seguir patrones caóticos. Y en la gestión de pandemias, que es algo que todos vivimos recientemente, los modelos matemáticos que se usaron para intentar predecir el comportamiento del virus y tomar decisiones de salud pública incorporaban ideas directamente relacionadas con la teoría del caos y los sistemas complejos. La teoría del caos también ha dado origen a campos de estudio enteros: la teoría de los sistemas complejos, la teoría del borde del caos y los procesos de autoensamblaje, que estudian cómo el orden puede surgir de manera espontánea a partir del desorden. Muy bien, jóvenes, hemos llegado ya al cierre de nuestro video. Quiero hacer un breve repaso de las ideas más importantes que vimos para que queden claras. La primera idea es que el caos científico no es desorden aleatorio. Es un comportamiento gobernado por leyes matemáticas precisas que resulta impredecible a largo plazo porque es extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Pequeñas diferencias al comienzo pueden producir grandes diferencias con el tiempo. La segunda idea es que el atractor de Lorentz
Es una figura matemática fascinante que surge de tres ecuaciones simples y que tiene la forma característica de una mariposa. Es un fractal, es decir, es una figura de complejidad infinita y autosimilitud, y es un ejemplo poderoso de algo que vale la pena recordar siempre. La complejidad puede surgir de la simplicidad. La tercera idea es que la teoría del caos no vive solo en los libros de matemáticas, está presente en el clima, en nuestro corazón, en la economía, en los ecosistemas y en la sociedad. Entenderla nos convierte en mejores observadores del mundo que nos rodea y nos enseña a ser más humildes frente a la complejidad de la realidad. Y volviendo de nuevo a la pregunta inicial, ¿puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Lo que la teoría del caos nos responde es que en un sistema suficientemente sensible a sus condiciones iniciales, ninguna perturbación es demasiado pequeña para ignorarse. La mariposa no causa el tornado directamente, pero en un mundo caótico, todo está conectado de maneras que no siempre podemos ver ni predecir. Y esa, jóvenes, es quizás la lección más profunda de todo lo que vimos hoy aquí.